Hola, en el video anterior estudiamos el circuito equivalente en corriente alterna de la configuración más básica de emisor común. En este video revisaremos qué ocurre con el modelo al polarizar el transistor bipolar con un divisor de voltaje. Para analizar el circuito polarizado con divisor de voltaje, debemos recordar que el nombre proviene del análisis en corriente directa, donde encontramos que la corriente en la base es muy pequeña y podemos aproximar una misma corriente en las resistencias 1 y 2, similar a un divisor de voltaje. Podemos entonces traer nuestro equivalente RE para el análisis en corriente alterna, donde notamos que la resistencia en emisor desaparece al estar en paralelo al condensador en emisor, que ya sabemos se aproxima a un cortocircuito porque la reactancia se asume muy baja en el rango de frecuencias de operación. También en el análisis fijamos BCC en 0, lo que ocasiona que el terminal de R1 y R2 quede conectado a tierra, de forma que R1 y R2 quedan en paralelo con una resistencia equivalente que llamaremos R', mientras que RC hace parte de la salida del circuito. Para calcular la impedancia de salida del circuito, fijamos la señal de entrada BI igual a 0, que ocasiona una corriente en la base igual a 0, y por tanto la fuente controlada de corriente, beta veces IB, es también igual a 0. También, si analizamos las mallas de entrada y salida, como lo hicimos en la parte anterior, tenemos que la ganancia de voltaje es el paralelo entre RC y RO sobre la resistencia RE, que sabemos es igual a 26 milivoltios sobre la corriente en emisor en el punto de operación, y todo esto con signo negativo, así que nuevamente tendremos un cambio de fase de 180 grados. Por último, si RO es mayor a unas 10 veces RC, podemos aproximar la impedancia de salida como RC y la ganancia de voltaje como menos RC sobre RE. Estudiemos entonces este ejemplo para poder practicar lo que hemos visto hasta ahora, donde necesitamos determinar RE, que lo haremos haciendo un análisis en DC, y luego vamos a encontrar las impedancias de entrada y de salida, la ganancia, primero asumiendo que RO es un valor infinito, y luego asumiendo un valor un poco más real, donde RO sea igual a 50 kiloohms. Lo primero que hacemos es hacer un análisis en DC. Como tenemos aquí la configuración con divisor de voltaje, tenemos que evaluar que beta veces la resistencia en el emisor, como es con respecto a 10 veces R2. Si multiplicamos 90 por 1.5 kiloohmios, va a ser mayor o igual a 10 veces R2. Por lo tanto, esto se satisface y podemos hacer la aproximación de divisor de voltaje que habíamos visto en los módulos anteriores. Tenemos que el voltaje en la base es igual, y aquí recordemos que esta resistencia es R1, esta es R2, aquí teníamos RC, esta es RE, y aquí arriba tengo VCC. Tengo entonces que el voltaje en la base es igual a R2 sobre R1 más R2 por VCC, que aquí estoy utilizando la aproximación del divisor de voltaje, y eso sería igual a 2.81 voltios. Para nuestro modelo RE, lo que me interesa es conocer el parámetro RE, que en temperatura ambiente es igual a 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor. Si yo estoy asumiendo un transistor de silicio, tengo que el voltaje base emisor es igual al voltaje en la base menos el voltaje en el emisor, y esto es igual a 0.7 voltios. Con esto lo que hago es despejar y encuentro que el voltaje en el emisor es igual a 2.11 voltios. Y con este voltaje puedo encontrar cuál es la corriente en el emisor, que es simplemente igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor, y esto sería igual a 1.41 miliamperios. Una vez encontrado esto, entonces venimos y encontramos la resistencia del modelo RE, 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor, que era 1.41 miliamperios, y esto entonces es igual a 18.44 ohms. Haciendo el análisis en corriente alterna, tenemos que nuestra resistencia prima equivalente entre las resistencias R1 y R2, pues sería el paralelo entre ellas, que sería igual a 7.15 kiloohmios. Y luego habíamos determinado que la impedancia de entrada es simplemente el paralelo entre esa resistencia prima equivalente con beta veces RE. Calculamos entonces el paralelo y encontramos que la impedancia de entrada es igual
a 1.35 kiloohmios. Asumiendo que RO es infinito, tenemos que la impedancia de salida es igual a simplemente RC, que no tenemos que calcular nada, sino que sabemos es igual a 6.8 kiloohmios. Y similarmente para nuestra ganancia de voltaje, dado que estamos asumiendo RO infinito, entonces la ganancia es menos RC sobre RE. Tenemos entonces que nuestra ganancia de voltaje, asumiendo RO infinito, va a ser igual a menos RC sobre RE que encontramos ahora, y esto sería igual a menos 368.76. La última parte del ejercicio consiste en volver a calcular nuestras impedancias de entrada y de salida y ganancia en voltaje, ahorita asumiendo que RO es igual a 50 kiloohmios. Si RO es igual a 50 kiloohmios, la impedancia de salida habíamos visto que es igual al paralelo entre RC y RO, o sea que sería 6.8 kiloohmios en paralelo con 50 kiloohmios, que sería igual a 5.98 kiloohmios. Y similarmente la ganancia de voltaje habíamos encontrado que es menos RC en paralelo con RO, que lo acabamos de encontrar, esto sobre RE, que va a ser igual a menos 324.3. Si analizamos 5.98 kiloohmios versus 6.8 kiloohmios, si bien no está tan próximo, de todas formas está más o menos cercano, pero miren que encontramos una diferencia mucho más grande en la ganancia de voltaje, donde tenemos que sin la aproximación es igual a menos 324, mientras que con la aproximación nos dio 368. Y esto básicamente ocurre porque RO tengo 50 kiloohmios, 10 veces RC sería 68 kiloohmios. Por lo tanto, esta relación que yo necesitaba que fuera mayor a 10 veces RC no se cumple. Por esto es que tenemos unas diferencias un poco más notables con el cálculo de impedancia de salida y con el cálculo de ganancia de voltaje. En este video estudiamos el circuito equivalente de la configuración de emisor común polarizado con un divisor de voltaje. En el próximo video, el último de este módulo, estudiaremos la diferencia de incluir un condensador en paralelo a la resistencia de emisor en esta configuración. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.